a los Filipenses. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, queridos hermanos, en la carta a los Filipenses. Una de las cosas que hemos venido compartiendo con los hermanos son enseñanzas acerca de la iglesia. Porque la iglesia tiene muchas enseñanzas que nosotros debemos estudiar, reforzar, porque seguramente muchas de esas enseñanzas las sabemos, en algún momento las hemos escuchado. Anoche teníamos la bendición de compartir la iglesia y el evangelio, y estuvimos recordando, haciendo memoria de cuáles son las verdades fundamentales acerca del evangelio, porque es cierto que a todos nos toca en algún momento predicarle a alguien, ¿no es cierto? O por ahí nos encontramos con alguna persona que nos dice, bueno, a ver, ¿en qué creen ustedes? Y cuando nosotros no nos encontramos de una manera organizada para poder explicar a los demás, se nos complica un poco, ¿no es cierto? Uno tiene la oportunidad de hablar con su patrón, de hablar con sus compañeros de trabajo y después se acuerda y dice, ay, no le dije esto que era tan importante. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio organizado y nos vamos preparando de una manera especial para transmitir el mensaje del Señor como Dios lo quiere, ¿sí? Porque Dios no fue un desordenado, ¿no es cierto? Es más, en la carta primera de los Corintios vemos que todo debe hacerse dentro de la iglesia, ¿cómo? Decentemente y en orden. Entonces, el Espíritu de Dios está hablando allí. El Espíritu de Dios, que es el que ha inspirado a los hombres que escribieron, nos dice que todo debe hacerse decentemente y en orden en la casa del Señor. Y eso es lo que procuramos hacer. En la carta a los Filipenses, yo luego les invito para que mañana a la mañana o en la semana estén leyendo la carta. ¿Saben qué? Hay una recomendación siempre de muchas personas que estudian la Biblia, y la recomendación es que nosotros debemos procurar leer las cartas completas, es decir, no tomar alguna parte únicamente, porque no sé si por ahí usted recuerda cuando el que es su esposo le enviaba cartas. Uno no leía el encabezado únicamente, ¿no? O uno no se quedaba únicamente con el postdata, la leía completa para entender de qué se trata, qué es lo que nos quiere comunicar, qué es lo que nos quiere decir. Y nosotros cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos el desafío de comprender, con la ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que Dios nos quiere comunicar allí. Entonces, la carta de Filipenses tiene un mensaje que no es diferente del resto de las cartas, pero sí tiene algunas particularidades. Y nosotros, como Iglesia de Jesucristo, hacemos muy bien, pero muy bien, en dedicar tiempo en leerla, ¿sí? En leerla de manera continua y de manera constante y en oración, para que podamos verdaderamente tomar algo para nuestra vida y tener firmes convicciones. Entonces vamos a ir al capítulo 1, porque el tema que vamos a compartir hoy se trata de el sentir y la actitud de la iglesia. La iglesia debe tener un sentir, es decir, una manera de apreciar las cosas, una manera de decir, bueno, a ver, ¿cómo nosotros nos tenemos que mover? ¿Cómo nos tenemos que desenvolver dentro de la iglesia? Y la Biblia explica y nos enseña cómo el creyente tiene que conducirse en la casa del Dios viviente. No únicamente nos va a explicar, sino que también nos va a dar ejemplos. Ejemplos de algunos hermanos, de algunos hombres de Dios que están en la Escritura, y también del ejemplo supremo que nosotros tenemos, que es nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Él es el ejemplo por excelencia, y toda la Biblia siempre va a estar señalando a nuestro amado Salvador. Por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él, nuestros ojos en Cristo, porque Él es el blanco perfecto para nosotros. Y lo que vamos a hacer acá con la carta a los Filipenses es compartir acerca de este sentir y la actitud que debe tener la iglesia. Lo primero que vamos a aclarar, cuando hablamos de iglesia no hablamos del templo, no hablamos de una denominación. Cuando hablamos de iglesia hablamos de los salvos por gracia mediante la fe, como dice en la carta a los Efesios. Es decir, si acá hay un salvo por gracia, no lo merecía, es por gracia, por la gracia de Dios, por la obra de Dios, y porque ha creído en Jesucristo, ese es mi hermano, ese es la iglesia del Dios viviente. La iglesia somos cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, que le hemos recibido, que le hemos aceptado, como dice la Escritura en 1 Juan,
y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la iglesia no debemos confundirla con el templo. Claro, muchas veces nosotros nombramos el continente, o sea, la iglesia como carcasa, por el contenido. Acá, ¿quiénes se reúnen? Los salvos por gracia mediante la fe. Entonces muchas veces llamamos iglesia al templo. Pero tenemos que aprender a diferenciarlo porque si no, a veces, como sucede en el mundo, hay gente que nos mira, que nos observa y dice, ah, ese va a la iglesia. Y la verdad que por ahí es un hermano que recién comienza a congregarse, es una persona que todavía no ha recibido a Jesucristo, es una persona que está probando, es una persona que está mirando, que el Señor lo está trayendo de alguna manera y la gente enseguida que dice, ese va a la iglesia y mirá lo que hace. O nosotros mismos, ¿no? Por ahí estamos al lado de uno y no sabemos cuántos años tiene de cristiano, si verdaderamente ha creído en Jesucristo, o si él está acá simplemente por una actividad religiosa o porque se siente bien. ¿Usted sabe que mucha gente está en la iglesia porque le gusta la alabanza únicamente? ¿O le gusta venir a la iglesia, venir al templo, perdón, porque espera que alguien le diga algo bonito? Muchas personas toman el templo, toman la congregación como un lugar terapéutico, es decir, tienen algún problema, alguna angustia y vienen ahí para poder pasar el tiempo y pasarlo de una buena manera. Y otros también usan para justificarlo, ¿no? Cuando se juntan con la vecina a charlar, dicen, no, porque fui a la iglesia el fin de semana, como si eso hiciera algo en nuestro corazón. La verdad que muchas personas toman el acto de venir a la iglesia como un acto religioso únicamente. Pero sin embargo, aquellos que han nacido de nuevo, el Espíritu de Dios los moviliza a congregarse porque el salmista decía, oh, cuán deliciosas son tus habitaciones, Señor. Cómo anhela mi alma, ardientemente desea estar en tu casa, Señor. Mejor es un día en tu casa que 1000 años. Eso es un corazón que ha conocido a Dios. Por eso la Escritura también en los Hebreos dice, no tenemos que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sino entre tanto más que vemos que aquel día cuando Cristo viene, se acerca, nosotros más tenemos que estar congregándonos, más tenemos que estar participando de la comunión. Antes no lo podíamos hacer. Nosotros, como hijos de Dios, nos gozamos cuando estamos juntos. Yo digo que nos estamos entrenando para una eternidad donde estaremos juntos, viéndonos el rostro y viendo a nuestro amado Señor y Salvador. Este es el tiempo de entrenarnos, de aprender a convivir, a compartir, porque después con el hermano que usted tiene al lado, si ha creído verdaderamente en Jesucristo, va a estar toda la eternidad junto a nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante a veces aclarar qué es la iglesia, ¿sí? Para que nosotros sepamos de qué habla la Biblia cuando se refiere a esos conceptos. Vamos a leer desde el versículo del capítulo 1, desde el versículo 27 al 30. Aquí el apóstol Pablo, en esta hermosa carta, va a tocar algunas exhortaciones, algunas recomendaciones para los creyentes, para la iglesia. En el primer punto que vamos a ver, vamos a observar esta recomendación acerca de estar firmes en medio de la persecución. Leo la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27 al 30. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, porque que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Tomen asiento, mis hermanos. La primera exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia, hace a los creyentes, ¿y por qué aclaro esto? Porque la persona que no ha nacido de nuevo no puede obedecer a Dios. Debe primero nacer de nuevo, porque un corazón que no ha sido transformado
no puede obedecer a Dios porque no tiene el poder del Espíritu de Dios morando en su vida para obedecer a Dios. Y el creyente que no obedece a Dios porque ya ha sido equipado para obedecer a Dios, Dios lo ve como un niño espiritual, como una persona que es carnal, como allí en la carta de primera a los Corintios en el capítulo 3. El Espíritu Santo le dice a los de la iglesia en Corinto, ustedes son carnales, ustedes son niños espirituales. ¿Por qué? Porque hay divisiones entre ustedes. Entonces el creyente está equipado por el Espíritu de Dios porque somos templo del Dios viviente. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. No es que ninguno de nosotros hace la voluntad de Dios por sus propias capacidades. Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo para obedecer a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el creyente no obedece a Dios? El creyente no madura, el creyente no crece, el creyente no avanza y se expone a la disciplina de Dios. Y Dios lo ve y lo trata y lo exhorta como a un niño espiritual, como a un carnal. Por eso es importante comprender estas cosas. A veces uno se encuentra en una congregación y dice, ¿cómo? Los dos hermanos escuchamos la misma enseñanza, pero hay unos que van creciendo, que van avanzando, que van dando fruto, que van siendo de bendición para la congregación, para los pastores, para los hermanos, para el mundo de afuera, y hay otros que no. Bueno, es simplemente porque a veces esa persona o no ha nacido de nuevo o es un niño espiritual en Cristo. Y necesita crecer, necesita madurar, necesita entregarse cada día más al Señor. La pregunta es, ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente? Bueno, la Biblia nos muestra que si no nos alimentamos de la palabra de Dios, que es la que nos santifica, el apóstol Pedro dice que debemos anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos para salvación. Creyente que no lee la Biblia, creyente que no ora, que no tiene comunión con su Padre Celestial, no puede crecer. Son las dos cosas básicas que el creyente necesita para poder crecer y madurar. Es por esto que a veces Dios habla a la iglesia y algunos hermanos obedecen, no porque sean mejores que otros, no porque sean escogidos de una manera especial que otros, sino porque simplemente están dotados del poder del Espíritu Santo para hacerlo y simplemente obedecen, andan en el Espíritu. Le dicen, sí Señor, yo me rindo a ti, quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Pero hay otros que, como niños caprichosos, ¿vieron? Hay niños que uno le dice, siéntate aquí y anda por allá, siéntate aquí y anda por allá. No toques eso, va y lo toca. No metas los dedos en el enchufe, va y los mete. Es un niño. Y a veces es un hermano de muchos años, pero sigue siendo un niño. Con las mismas actitudes, con las mismas mañas. Pero que el Señor nos ayude para poder madurar. Todos estamos en este proceso de maduración. Todos estamos con esta tarea. ¿Y saben qué es lo glorioso? Es que nuestro Señor Jesucristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Si estamos llevando poco fruto, la Biblia nos muestra que el Padre, que es el labrador, va a acabar, nos va a cortar esas ramitas que no sirven, nos va a trabajar como el alfarero con el vaso de barro. Va a moldearnos, va a tratar con nosotros para que llevemos fruto, porque para eso estamos puestos. Estamos puestos para llevar fruto y para ser de bendición, mis hermanos. Qué glorioso, qué grande es nuestro Dios. La recomendación, esta primera recomendación que hace el Espíritu Santo a la iglesia, dice que debemos estar firmes en la persecución. A veces esto nunca nos dicen o nunca nosotros nos damos cuenta, o a veces no lo queremos escuchar, que vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene una consecuencia, y es padecer persecución. Jóvenes, cuando ustedes están en la escuela y la gente se da cuenta de que ustedes son cristianos, inevitablemente las personas los van a perseguir y los van a querer hacer sentir mal y los van a querer hacerle bullying y van a querer que ustedes se sientan tristes, que se sientan angustiados, que se sientan solos, pero ustedes nunca tienen que temer. Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Y el apóstol Pablo le decía esto a Timoteo. Timoteo, si alguno quiere vivir piadosamente en esta vida, va a padecer persecución. Es decir, cuando usted está viviendo como Dios quiere, muchos van a empezar a señalarlo y van a decir, ¿y ahora qué se hace el hermano? ¿Y ahora qué bicho le picó al hermano que se hace el santo, que se hace el...?
Pero es que cuando una persona comienza a someterse al Señor, Dios lo va exaltando. Y Dios lo va honrando y muchos van a empezar a crujir los dientes, lamentablemente, ¿no? Algunos supuestos hermanos. Pero cuando Dios honra a un hermano, ¿qué debe hacer su hermano en Cristo? Gozarse, alegrarse cuando Dios honra a un hermano, cuando Dios lo bendice. Pero y cuando Dios humilla a un hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que celebrar? No hay que celebrar. Hay que dolerse, como si nosotros también fuéramos culpables, doliéndonos y tratando de restaurar a nuestros hermanos con espíritu de mansedumbre. Dice la Biblia, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, como si eso que le pasó al hermano me hubiese pasado a mí. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer. Si Dios no nos sostuviera, si la gracia de Dios no estuviera sosteniendo nuestras vidas, mis hermanos, nada podríamos hacer. Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero con Él podemos ir avanzando, ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y para eso ha sido llamada la iglesia. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay ningún arma forjada contra la iglesia que pueda prosperar. Mis hermanos, tenemos esas maravillosas promesas para que como congregación, como iglesia, sigamos avanzando en el Evangelio y haciendo la voluntad de Dios. Por medio de la gracia del Señor, nuestro enemigo fue vencido. El mundo dice que es vencido por nuestra fe en Primera de Juan. Nuestra fe ha vencido al mundo. Por eso cuando ustedes en la escuela, en la facultad, les digan, no, pero creer en Dios eso es anticuado, eso es de la prehistoria, no crean, nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe ha sorteado todas las ideas que se han ido levantando, a todos los emperadores, a todos los reyes, toda persona que se opuso a la Biblia recibió su justo juicio, su justo castigo. Y la palabra de Dios sigue permaneciendo hasta estos tiempos. Esa Biblia que nosotros leemos, que tenemos debajo del brazo, que a veces nos la olvidamos debajo ahí de la cama o de la almohada, esa palabra Dios la ha preservado y es la que nosotros tenemos hoy para compartir y edificarnos en Cristo. Nuestra fe ha vencido al mundo. Esto no es para que ustedes se pongan a pelear con los profesores, es simplemente para que ustedes lo sepan en su corazón, ¿sí? Ustedes estén convencidos, porque la misma Biblia dice acerca de sí mismo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y así ha sido. La iglesia cristiana ha sufrido persecución. En un tiempo los creyentes eran bañados en aceite y prendido fuego, pero acá estamos. Año 2020, el Evangelio se sigue predicando. Y nosotros seguimos llevando la posta de los santos apóstoles que Dios levantó y que Dios utilizó. Y el día de mañana nuestros jóvenes seguirán con esa posta. Nuestros jóvenes tomarán ese mandato, esa ordenanza que tenemos y seguirán adelante con el Evangelio. Por eso, mis hermanos, qué responsabilidad tenemos los adultos de comunicarle a nuestros queridos hermanos más pequeños acerca de las verdades fundamentales de nuestra fe. Comunicar nuestra fe. Entonces acá el apóstol Pablo en esta recomendación lo que les hace darse cuenta es que debemos andar en coherencia con lo que decimos que creemos. ¿Por qué tanta gente ve la iglesia o ve a muchos creyentes y dice, no, para ser creyente como este, más vale me hago mahometano? Porque el mandato de Dios para la iglesia es vivir de una manera que honremos a Dios. Por eso dicen, solamente les encargo esto, que anden como es digno del Evangelio. La pregunta sería, ¿cómo sería andar como es digno del Evangelio? Bueno, ahora más adelante lo va a ir desarrollando el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo viene ya haciendo una sentencia. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Si nosotros como iglesia de Jesucristo podemos comprender que para nosotros el vivir es Cristo, hemos dado un gran paso en nuestra fe. Porque el apóstol Pablo le añade a esa frase, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la carta a los romanos va a decir, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
de a poquito nos vamos dando cuenta de que independientemente de nuestra circunstancia, nuestra lucha, nuestra batalla, sea en la escuela, en el trabajo, en el barrio, la oposición que nosotros estemos enfrentando, tenemos que saber que somos de Jesucristo. Y que Él va como poderoso gigante luchando por nosotros en favor de nuestras vidas. Porque ¿saben qué? ¿Cómo puedo estar seguro yo de esto? La Biblia nos muestra de que cuando nosotros éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros, dice la carta a los Romanos. Y el Señor nos va a decir, si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Entonces aquel que murió en beneficio de nosotros, aquel que se entregó enteramente por cada uno de los salvos por gracia mediante la fe, ¿cómo no nos va a preservar y a guardar y a proteger en todo momento y circunstancia? Podemos estar seguros y confiados en Él. Y que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos. Pero muchas veces no tenemos en cuenta esto de que vamos a atravesar circunstancias difíciles. Bueno, la Biblia nos indica que sí. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque en el mundo tendréis aflicción. ¡Wow! Una sentencia clarísima, como diciéndoles, miren, ténganlo por seguro, ténganlo por sentado, no, que no les quepa ninguna, ni la menor duda, en el mundo tendremos aflicciones. Y este mundo está corrompido y el creyente no puede vivir totalmente feliz en este mundo. Porque este mundo está corrompido. Nosotros tenemos otra ciudadanía y nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí en ese momento, cuando estemos en la presencia de nuestro gran Dios, le veremos cara a cara, seremos confortados, consolados. Allí será enjugada toda lágrima. El Señor nos llenará de su gloria, de su presencia. Será un momento sin precedentes, sin comparación, mis hermanos. A ese lugar nosotros anhelamos llegar. Por eso cuando el creyente está muy cómodo en este mundo, se siente muy a gusto con este mundo, no ha comprendido alguna de las verdades fundamentales de la iglesia. Cuando el creyente se le pregunta, ¿vos quisieras que Cristo venga allá? Y dice, no, pero es que todavía ando pololeando, o me está por salir una buena pega, o me están por pagar un juicio, y ahí el creyente no está entendiendo, porque es mejor irnos con Cristo que quedarnos en este mundo, porque los bienes de este mundo están para ser quemados, dice el apóstol Pedro. Todo esto está preservado y está guardado para ser quemado por el fuego. Miren, el Señor nos ha preservado una herencia, una bendición en los cielos, donde allá nada la corrompe, nada la puede quitar, nadie nos la va a poder sacar. Y esa es la herencia que nosotros esperamos, esa es la bendición que nosotros esperamos. Entonces debemos comprender que tenemos el deber, la responsabilidad de andar con coherencia, en integridad, en coherencia con lo que creemos, con lo que enseñamos y con lo que predicamos. Y acá también introduce un tema de la unidad. Este va a ser uno de los temas principales de esta carta, acerca de cómo nosotros debemos andar en un mismo sentir de una manera unánime. La idea es esta, el apóstol Pablo los está exhortando a que, bueno, se van a enfrentar con dificultades, pero ustedes deben estar firmes, pero apelando individualmente a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos soldados del ejército de Dios. A eso está queriendo hacer mención el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros somos un soldado del reino de los cielos. Pero también lo que está queriendo hacer referencia es que estamos en un combate y en un combate uno no lucha solo. Es decir, mi hermano tiene su responsabilidad como soldado de Jesucristo. Pero también mi hermano no lucha solo. El hermano necesita de su compañero de combate. Entonces, tenemos una responsabilidad individual dentro de la congregación. Cada uno es responsable por su crecimiento, por su fortaleza, por estar firme, por desarrollarse, por crecer. Normalmente nosotros le echamos la culpa a nuestros líderes porque algo no hemos aprendido o algo no ha salido bien. Cuando la Biblia nos hace responsable individualmente a cada uno de nosotros. Nosotros orientamos a los hermanos. Nuestro pastor orienta a los hermanos, ora por ellos.
pero después, independientemente, individualmente, cada hermano debe tomar su decisión a ver qué es lo que va a hacer con lo que se le está sirviendo o en lo que se le está orientando. ¿Verdad? Yo hoy les compartí de qué bueno sería que ustedes lean la carta a los filipenses entera, pero eso lo va a decidir usted. Únicamente usted delante del Señor. Entonces, debemos andar de manera coherente, de manera íntegra, y esto se refiere a que cada uno de nosotros debe entenderlo y así andar. Pero también debemos velar por nuestros hermanos, y nuestros hermanos tienen que entender que si nosotros ponemos en descrédito al Señor, toda la congregación paga el precio. Por eso debemos comprender de que estamos en un combate y nos necesitamos mutuamente. Yo no dependo de mi hermano, pero si mi hermano crece, si mi hermano madura, mi hermano va a ser de bendición para mí. Voy a ir al combate y sé que mis espaldas están cuidadas. Por eso debemos darnos cuenta que el llamado es de manera individual, pero también entender que estamos en una lucha, en un combate, nos hace responsables como congregación, como hermanos mutuamente, mis hermanos. Firmes y unánimes, dice la palabra. Firmes y unánimes, luchar al lado de alguien. Estamos luchando junto a nuestros hermanos porque todos tenemos un mismo enemigo. Mi enemigo no es mi hermano. Mi enemigo no es aquel que me mira mal, aquel que supuestamente a mí me tiene envidia. Hoy, mis hermanos, estamos atravesando en un tiempo histórico donde toda la gente se ofende por cualquier cosa. Y enseguida malinterpreta. Ve un estado de WhatsApp y dice, ay, lo puso por mí. Nada que ver, capaz que el hermano lo puso o dijo eso sin pensar siquiera, pero hoy hay una hipersensibilidad donde, lo dijo por mí. Me tiene entre ceja y ceja. No, ese no me aguanta, no me tolera. Y uno empieza a entretejer en su mente una fábula que en realidad no sabe si es así. Por eso, mis hermanos, dentro de la congregación de los santos las cosas se conversan, se hablan, como personas espirituales. Si uno tiene algún conflicto con un hermano, tiene que ir y hablarlo, enseña la Escritura. Y si el hermano no te escucha, bueno, llama a alguien de la congregación, a otro hermano espiritual, y habla juntamente con él, ahí los tres. Ahora, si el hermano no te escucha, listo, habla a los líderes y ellos verán si hay que transmitirlo a la congregación o no. Pero en el Señor está todo regulado, es decir, no hay que inventar nada, mis hermanos. Lo único que debemos hacer es ponerlo en práctica. Como les decía, hoy estamos en un tiempo de mucha sensibilidad. La gente ya, el hombre la mira medio mal a la mujer y ya la mujer lo acusa por femicidio. Nada que ver a veces. Esto pasa en la televisión, pasa en las noticias, pasa en la serie de TV y pasa dentro de la iglesia muchas veces. Por eso, mis hermanos, no debemos dejar que esas cosas vengan a invadir nuestra manera de vivir. Vieron que acá el Señor nos va diciendo, tienen que estar unánimes, tienen que estar firmes, combatiendo, luchando, comportándose como corresponde, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. En el capítulo 2, del versículo del 1 al 4, hay una segunda recomendación que habla de la unidad, pero una unidad en humildad. Leo en el nombre del Señor. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muchas veces yo me pregunto, digo, si nosotros entendiésemos eso, si el hermano Javier verdaderamente entendiese ese texto, ¿qué lugar habría para el ego del hermano Javier? Si el llamado de Dios es entender de que debemos vivir en unidad y que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria, es decir, lo que yo hago no tiene que ser por pelear con la iglesia de acá al lado, ni pelear con el predicador que le toca la semana pasada,
ni tampoco por creerme más, ni pensarme superior. Ya dije al principio que todo lo que hacemos, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. El mismo el apóstol Pablo decía, yo todo lo que hago es por la gracia del Señor. Y si en algo me tengo que gloriar, me voy a gloriar en mis debilidades, porque ahí me doy cuenta que cuando soy débil, entonces el Señor se hace fuerte en mí. Entonces, hermanos, es importantísimo comprender esto. ¿Para qué? Para no andar irritándonos dentro de la congregación. Si cada uno de nosotros comprendiésemos esto, al momento de hacer lo que vamos a hacer para el Señor, debemos preguntarnos, ¿lo que voy a hacer, lo hago por hacerme ver? ¿Por querer tener un lugar? ¿Por querer pleitesía? ¿Por querer esos 5 minutos de gloria al gusano? ¿Vieron cuando alguien se acerca y te palmea la espalda y dice, wow, qué tremendo, hermano, qué tremendo? Hay un predicador que dice, esos son los 5 minutos de gloria al gusano. Porque en realidad eso es nuestra carne, en algún momento se va a deshacer. Y muchas de las cosas que lamentablemente hacemos, no pensamos si estamos ofendiendo a alguien, si estamos irritando a alguien, si estamos haciendo por contienda las cosas que hacemos. Por eso el consejo, la recomendación del apóstol Pablo, a ver, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos? Porque seguramente algo de esto hay. La Biblia pone en evidencia la naturaleza humana, la condición humana, cómo somos. Pero no es para decir, wow, ustedes se van a ir al infierno por lo que están haciendo, es para que lo corrijamos. Es para que reflexionemos y digamos, ay, ¿verdad? Yo no me estaba dando cuenta, yo lo sabía eso, pero sin querer me empecé a pensar mal de mi hermano y ya todo lo que estoy haciendo es para hacerlo enojar nada más. El hermano del coro dice, vamos a practicar tal alabanza y no, yo quiero practicar otra. Y me opongo y hago como la gente esa que se opone porque ni sabe por qué se opone. Otra de las ideas que andan dando vuelta, ¿no? Hay gente que sale a prender fuego, que hace manifestaciones, pero ni siquiera sabe por qué lo hace, simplemente porque le gusta oponerse y porque le gusta ser rebelde. Bueno, esas cosas no debemos dejar que se metan dentro de la iglesia. No debemos dejar, mis hermanos, debemos velar por todas esas cosas y que el Señor y el Espíritu de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que examinemos nuestra manera de conducirnos en la casa del Señor. En toda humildad, debemos andar en humildad. Observaciones, esto es observación tanto para los ministros. ¿Por qué? Porque los ministros velan por el orden y el avance del cuerpo de Jesucristo. Nosotros velamos por cómo va la obra, no es que nos enseñoreamos de la obra. Estamos puestos al servicio de la obra, para que todo marche como a Dios le agrada, y para ayudar a nuestros hermanos, y para animarles a servir al Señor, y para corregir lo que le esté faltando algo. Aquello que necesita ser fortalecido, aquello que necesita ser corregido, afirmado. Cuando usted recibe alguna exhortación, no piense, mi querido y amado hermano, que es para que usted se sienta mal y se vaya herido a su casa. Cuando viene a nosotros la disciplina del Señor por la exhortación de la palabra, lo que debemos hacer es dejarnos limpiar y dejarnos santificar por la palabra del Señor. ¿Saben cuándo es el problema del creyente? Cuando el creyente deja de escuchar a Dios. El peor castigo que nosotros podemos tener como congregación es que Dios ya no nos hable y nos diga únicamente cosas bonitas y nos diga no porque el Señor nos va a prosperar y que el Señor nos va a bendecir. Cuando únicamente oigamos esas cosas es porque algo extraño está sucediendo. La exhortación del Señor, la recomendación de Dios, el llamado de Dios a reflexión es para enderezar nuestro caminar, porque Él nos quiere bendecir, porque Él nos quiere restituir, Él nos quiere sanar. Dios quiere que nosotros vivamos en una vida piadosa, en una vida agradable, en santidad. Y eso verdaderamente le conviene a la iglesia. La santidad conviene a la casa del Señor. El propósito de Dios al salvarnos es la santidad, andar en santidad, mis hermanos. Qué bendición que tenemos, mis hermanos. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? Fíjense en el versículo 3 del capítulo 2, deja algo bien en claro, bien contundente. ¿Cómo hacemos nosotros para andar en esta unidad, andar en esta actitud, en este mismo amor? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es todo un desafío en estos tiempos, donde el yo, donde el ego nos hace únicamente pensar en mi bienestar, en mi prosperidad, en mi crecimiento, en mi situación. Llega el momento en el que decimos, esta es mi iglesia, este es mi asiento, este es mi departamento, este es mi, y yo, y yo, y yo. Cuando la Biblia nos dice que cada uno debe mirar por el bienestar del otro. Cada uno debe velar, debe estar luchando, protegiendo, preparándose para el bienestar de los demás. Nunca el Evangelio refiere a algo egoísta. Y acá la Biblia nos va a comenzar a dar dos ejemplos. Miren qué maravillosos ejemplos. En el capítulo 2, vamos a ir avanzando, en el capítulo 2, versículo 19, de vuelta a la hojita, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, porque yo también estoy de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué tremendo esos colaboradores que tenía el apóstol Pablo. También va a citar a Epafrodito más adelante. Es decir, el apóstol Pablo está dando un concepto, una enseñanza para los hermanos en Filipo, y hoy para nosotros aquí, el Espíritu de Dios nos está hablando a nosotros, pero nos dicen, bueno, a ver, les voy a dar un ejemplo. Timoteo es un ejemplo. Timoteo, miren, recién ellos habían sido apedreados, habían sido puestos en cárcel ahí en Filipos cuando nació la iglesia. Ninguna de las tareas en el Señor les resultaron gratis a estos hermanos. Fueron perseguidos, fueron puestos en prisiones, de todas cosas el Señor los libró. Pero vivir piadosamente tiene sus dolores, sus afrentas, sus circunstancias, su tribulación. La Biblia también nos va a decir que nuestras tribulaciones son momentáneas, pero las tribulaciones para aquellos que no aceptan el amor de la verdad van a ser eternas. Por eso hoy, si nos está tocando pasar una tribulación, no hay problema, va a ser momentáneo. Va a durar esta vida cuanto mucho. Pero aquellos que hoy se pierden, aquellos que no reciben a Jesucristo, la tribulación va a ser eterna, por los siglos de los siglos. Nosotros hemos sido salvos de eso. Nosotros hemos sido salvados de una eternidad sin Dios. El apóstol Pablo da el ejemplo acá de Timoteo. Y dice, miren, a ningún otro tengo de mejor ánimo. Él no era que iba allá a Filipos a comer asadito, a comer empanada, como hoy tenemos la bendición, ¿no? Estuve en la casa de mi hermano Alejandro, nos compartió ahí un pancito con, ¿cómo era lo verde eso? Con palta y tomamos ahí un refresco. Pero en otros contextos hay muchos hermanos que van a la obra del Señor y tienen que andar cuidándose porque los quieren matar. Hay misioneros en estos tiempos, hoy en día, que están en lugares de extrema persecución y siguen predicando el Evangelio, mis hermanos. Pero es gente que tiene buen ánimo, gente que ama la obra, gente que no piensa en lo suyo, gente que no piensa, bueno, ¿y qué va a pasar? Mi casa por ahí la pueden robar, por ahí mi familia, le puede pasar algo a mi familia y yo estoy tan lejos. Hay gente que lo entrega todo por la causa del Evangelio y ese es el ejemplo que el Señor nos pone en su palabra para que nosotros digamos, bueno, a ver de qué se trata la vida y en qué sentir tengo que andar yo dentro de la iglesia. Hoy tenemos jóvenes acá. El día de mañana cualquiera de estos jovencitos puede irse a otro lugar del país o del mundo a llevar el Evangelio. Y ese tiene que ser el sentir de cada uno de los que se van criando en la fe. Saber que en algún momento Dios los va a usar o para servir en este lugar o para servir en otro lugar
y llevar el Evangelio, la palabra del Señor. Y que de acá, de Los Ángeles Sur, hayan 2 o 3 congregaciones en diferentes lugares. ¿De dónde salieron? De acá, del medio de nosotros. El Señor se quiere glorificar en nuestras vidas. Por eso nos está dando esta recomendación. Miren, ninguno piense por sí mismo, nunca pensemos para acaparar, pensemos en prepararnos, en equiparnos para ser de bendición a otros. Porque esa es nuestra meta, esa es la razón de la iglesia en estos tiempos, en este mundo. En este mundo sabemos que hemos sido llamados para una eternidad con Cristo. Pero hay otro de los ejemplos, miren, en el capítulo 4, versículo 2, que el apóstol Pablo también presenta, no se extiende mucho allí, como con Timoteo y con Epafrodito, que usted seguramente luego lo va a leer en la semana. Y le dice en el capítulo 4, versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hay algunos comentaristas que dicen, ¿qué habrá pasado, no? Que el apóstol Pablo nombra a 2 mujeres dentro de la congregación y les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque a veces, por distintas diferencias, por pequeñeces, decía este predicador, dice, tal vez la iglesia estaba reservada para el grupo de Evodia ese día, pero Síntique no sabía, entonces Síntique cayó con su grupo de oración y hubo ahí un altercado, a ver, el templo estaba puesto para mí, pero ¿cómo? ¿Qué haces tú aquí? Y yo pedí permiso primero y nadie me avisó y vieron que por una pequeñez comienza un estado allí de enfrentamiento, de disensión, lo que no tiene que haber en la iglesia, a veces hay, a veces lo hay, a veces hay disensiones, a veces hay malos entendidos, y el Señor dice, es bueno que haya, ¿por qué? Porque ahí se ponen en evidencia los que son aprobados y los que no son aprobados. Por eso el llamado es para las 2, para Evodia y para Síntique, sean de un mismo sentir, mis hermanos. Yo me imagino ahí a Evodia y a Síntique que sí, bueno, ahora ¿cómo solucionamos esto? Ya me enojé con la hermana, le tengo que pedir perdón, otra vez, hasta la 4ª vez en el año, que me equivoco, que le hago pasar un mal momento a la hermana encima delante de todas las otras hermanas, y yo decía que tenía la razón y que no estaba equivocada, y resulta que sí estaba equivocada. ¿Y cómo hago? Porque nuestra naturaleza humana a veces nos dice, ¿y cómo hago para solucionar? Claro, no queremos entregar nada, ¿no? No queremos reconocer, mucho menos a veces. El creyente debe estar reentrenado en pedir perdón, mis hermanos. Porque se supone que día tras día, porque cometemos errores, porque pecamos, estamos en la presencia del Señor confesando nuestros pecados y diciéndole, Señor, me he equivocado acá, me he equivocado allá. Se supone que cuando nos equivocamos en nuestra casa damos el ejemplo y si nos hemos equivocado con nuestros hijos, decir, hijo, papá se equivocó y te pido perdón. Esto yo no lo debería haber hecho. Y el esposo se junta con su esposa y le dice, esposita, te pido perdón, yo actué mal. El Señor, el Espíritu de Dios me amonesta y reconozco que pequé. Pequé contra el cielo, pequé contra ti, te pido perdón, me quiero volver de mi pecado y cambiar y restituir lo que haya dañado. ¡Wow! Es muchísimo a veces. Es muchísimo a veces. Pero el apóstol Pablo le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y bueno, a ver cómo harán. El apóstol Pablo le da el ejemplo por excelencia. Vamos a pasar al tercer punto, el ejemplo por excelencia. Debemos recordar el supremo ejemplo y se encuentra en el capítulo 2. Volvemos para atrás. Capítulo 2, versículo del 5 al 11. No se me duerma mi hermano. Yo sé que es extensa el tema que estamos compartiendo, pero va a ser de mucha bendición para nosotros, mis hermanos. Y otra es que hicimos muchos kilómetros y queremos compartir este mensaje como si fuese la última vez que estemos con ustedes. Como si fuese la última vez que viéramos el rostro de cada uno de ustedes, mis hermanos. Queremos darlo todo, no guardarnos nada, mis hermanos. Entonces, en el capítulo 2, del versículo 5 al 11,
el apóstol Pablo va a explicar, mostrando a la persona de Jesucristo, de qué se trata esto de tener el mismo sentir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué tremendo y maravilloso ejemplo. Por eso Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes, ¿y qué hace con los soberbios? Los mira de lejos. Es decir, al soberbio que no quiere reconocer su error, que no quiere admitir, que no quiere dar el primer paso. Y esto Dios no lo dice desde allá, desde la gloria, como diciendo, bueno, ustedes hagan lo que yo les digo, sino que Dios da el primer paso también. Dios es tremendamente generoso y bondadoso con nosotros. Vieron que nosotros a veces cuando le mandamos a alguien, no siempre lo que le mandamos a hacer al otro lo hacemos nosotros, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero Dios no es para nada así. Dios cumplió toda la ley. Dios fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, la relación con el pecado, nada Dios. Todo en perfección, pero Dios cumplió todas las cosas que tenía que cumplir. Cada fiesta que había allí, celebraban los judíos, allí iba el Señor Jesucristo. La pregunta era, ¿tenía Él alguna razón, algún motivo, alguna exigencia? Sí, porque Él mismo había establecido la ley y Él mismo la cumplía. Dando ejemplos, dándonos ejemplos, mis hermanos. Y acá en esto de que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, Él da el máximo ejemplo. ¿Tenía alguna razón el Señor para descender y en ese descenso despojarse de sus derechos? Miren, Él vino como cordero. Sabemos que en su segunda venida Él vendrá como león. Y allí toda rodilla se doblará delante del Señor. Pero cuando Él vino en su primera venida, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace la presentación de ese Cordero, de ese sacrificio que iba mudo al sacrificio. Y hubo oposición aún hasta para eso. Él venía a morir, a dar su vida, y la gente lo perseguía. Los líderes religiosos tomaban piedras para apedrearlo, y lo querían despeñar, y lo querían poner en vergüenza, y lo injuriaban, y lo maltrataban. Miren, hasta le hacían bromas pesadas. ¿Dónde está tu padre?, le decían a Jesús. ¿Dónde está tu padre? Tú eres hijo de fornicación. Es decir, a él lo estaban acusando de que era un hijo de nadie. Esa era la osadía con la que los líderes religiosos trataban a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pregunta, ¿era necesario que todo eso sucediera? ¿No podía Dios, como Él mismo dijo, ¿no?, ahí ante Poncio Pilato, yo no puedo mandar legiones que vengan acá y establezcan? Sí, lo podía hacer, claro que sí. Pero era necesario que todo se cumpliera. Era necesario estar sujeto a hacer la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios para nosotros debe ser más importante que cualquier otra cosa, que mi ego, que mi orgullo, que mi vanidad. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Porque el Señor dice, escuche lo que el Señor dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Van a haber momentos en que uno dice, no, Señor, pero no entiendo por qué me tengo que humillar yo, por qué tengo que ir yo a pedirle perdón si el hermano se equivocó conmigo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Él quiere que estemos unánimes, que lo que esté mal, deteriorado, sea sanado.
Si alguno tiene alguna raíz de amargura entre nosotros que está acumulando, está guardando ahí, ay, el hermano me hizo una, me hizo otra, me hizo otra. No deje que esa raíz de amargura a usted le lleve la vida viviendo mal dentro de la congregación. Déjese sanar por el Señor. Déjese restaurar, abandone esa situación. No deje que lo malo le críe raíces en el corazón. Porque eso nos hace vivir un evangelio triste, amargo. Cuando estamos puestos para gozar y disfrutar de la comunión. Gozarnos cuando venimos a la casa del Señor. Gozarnos, muchas gracias mi hermano. Gozarnos cuando vemos a nuestros hermanos. Cuando la obra del Señor avanza. ¿Por qué? Porque ya nos dijo el Señor. Ninguno tiene que mirar por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Entonces el ejemplo supremo de humildad. Cristo tenía todos los derechos, todos los privilegios, todos los honores, de los cuales siempre fue digno y nunca descalificado. El Señor todo lo hizo bien en su perfección, sin embargo el Señor se entregó. Se humilló, Él tomó el overol de servidor, vino para servir. Él mismo le dice a los discípulos, miren, si yo no les sirvo, si ustedes no entienden que esta es una tarea de servicio, ustedes no tienen parte conmigo. Y ahí el Señor se arrodilló, tomó una toallita y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Oh, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Dijo Pedro. Claro, a veces la mentalidad humana nos hace pensar que estamos en un lugar porque es un lugar de privilegio y que nadie me quite mi lugar, porque es mi lugar, porque yo estoy ahí hace muchos años y yo me merezco que me honren y que me reconozcan. No, mis hermanos. Puede ser que el Señor a veces lo exalte, lo reconozca, pero no debemos esperar eso. Porque estamos puestos en beneficio de, y no en beneficio personal. Estamos puestos en beneficio de los hermanos. Y el Señor se glorifica en todas esas cosas. Me encanta ese texto. Porque el Señor mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Y Dios a ese que mira es como cuando andaban buscando rey para Israel, ¿no? Fue ahí el profeta Samuel, vio uno grandote, wow, este tiene el porte ejemplar, el mejor, el más lindo, el más elocuente, el más fortachón, este tiene que ser el rey. No, dice el Señor, no. Yo ya me elegí a uno que está por allá, que nadie lo ve, pero que está allá al fondo apacentando a las ovejas de su papá. Y de ahí dice la Escritura, de entre medio de las que están recién pariendo, de las recién nacidas, de ahí lo tomé a mi siervo. Y de ahí lo traje acá para que apaciente a mi pueblo Israel. ¡Qué tremendo! Mis hermanos, usted lo que haga para Dios, hágalo, no importa si es en secreto, si es de manera anónima, no importa, Dios ahí lo está viendo. Y el Señor le va a dar esa recompensa gloriosa. Yo le decía a los hermanos allá en Santiago Bueras, tengo la bendición de venir y poner la cara, pero hay un montón de mis hermanos que ustedes no los conocen, pero ellos están hincando sus rodillas, orando por esto que estamos haciendo. Orando porque ustedes sean edificados, ni siquiera oran y no deberían orar para que a mí me vaya bien y que al hermano lo palmeen y que no. Es que el propósito es que los hermanos que escuchan la palabra del Señor sean edificados. Las iglesias sean bendecidas con la palabra del Señor. Pero eso muchos de ustedes no lo ven. Pero yo sí sé, y el Señor más, el Señor sabe de todos mis hermanos que están orando por todos ustedes, sin haberles visto, sin conocer. Es maravillosa la obra del Señor, mis hermanos. Porque nada de las cosas que hacemos en la obra del Señor es en vano. Dios tiene guardada la recompensa para cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces el Señor estuvo dispuesto a prescindir de ello por un tiempo, a prescindir de sus derechos. Pero como decíamos, Él vendrá como león y ahí se terminó. Se terminó para el pecador y para el impío, pero comienza para nosotros un tiempo diferente, 1000 años reinando con nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a gozar de la herencia de los santos. Eso es el tema de otra predicación, de otra enseñanza, por eso no voy a ahondar ahí. Y el último punto es la finalidad de la iglesia en este mundo. Vamos al versículo 12 al 18 y ya vamos a ir terminando, mis hermanos. Este es nuestro último punto.
Ya vimos que esta recomendación de estar firmes en medio de la persecución. Después vimos también que tenemos que estar unidos en humildad. Vimos en el tercer punto el supremo ejemplo, nuestro amado Señor Jesucristo. Vimos también los ejemplos de la iglesia allí y que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses acerca de Timoteo y Epafrodito y de Evodia y Síntique. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es la finalidad de la iglesia en este mundo o en este tiempo? Y dice la palabra del Señor, por tanto, es decir, en consecuencia a todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, yo antes de seguir quiero, cuando usted escucha la palabra amados míos, ¿no escucha al Espíritu Santo que nos está diciendo que somos muy amados? Porque a veces erramos cuando únicamente pensamos que el Espíritu Santo nos habla cuando utiliza un instrumento, ¿no? Y que empieza a manifestar el don y uno dice, el Espíritu Santo me dice, y la gente a veces queda atónita escuchando, ¿no es cierto? Pero acá la Biblia dice que es inspirada por Dios, a ese instrumento no lo sabemos, a veces sí es usado por Dios, otras veces no son usados por Dios. Pero la Biblia nos está diciendo, amados. Es decir, si ahora nosotros nos pudiéramos sentir, wow, es que estaba haciendo mal las cosas, la Biblia nos dice, bueno, ustedes son amados del Señor. No nos olvidemos de eso, que Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama profundamente y lo que quiere es nuestro bien, mis hermanos. Sigo leyendo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios nos ama, pero nuestro andar tiene que ser con temor y con temblor, mis hermanos. Como ese humilde, hombre humilde que tiembla ante la palabra del Señor. ¿Por qué debemos andar con temor y con temblor? ¿Porque Dios nos puede castigar y enviarnos al infierno? No, mis hermanos. Porque tenemos algo que no merecíamos. Usted ha sido salvo por gracia y Dios lo ha mirado a usted con ojos de amor y usted hoy está sentado y tiene un lugar reservado en el cielo, pero su vecino no lo tiene. Por ahora, porque usted le va a ir predicando el Evangelio y luego va a ser su hermano en Cristo. Pero Dios ha puesto sus ojos en usted hoy. Y hemos recibido algo que no merecíamos. Aún el apóstol Pablo va a decir, miren, todo esto nos lo ha concedido el Señor. En la carta a los Corintios va a decir, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Es decir, todo acá es obra de Dios en la vida del creyente. Entonces debemos andar con temor y con temblor, porque hemos recibido algo que no merecíamos. Lo que merecíamos, escúcheme bien, lo que merecíamos era la condenación eterna, porque éramos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hemos recibido algo que es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Lo merecíamos? No. Es por gracia, para que nadie se jacte. Por eso debemos conducirnos con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios es el que produce en nosotros todo lo que nosotros hacemos para el Señor. No hay ningún mérito personal acá de decir, no, pero yo soy más, tengo más virtud que el resto de los hermanos. O yo fui escogido y el resto nada más fue llamado. No, mis hermanos, no. Todo lo que nosotros hacemos es porque el Espíritu de Dios nos impulsa, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos fortalece, nos da la fuerza, nos capacita, nos equipa. No hay ningún mérito individual, personal. No, mis hermanos. Lo que hay para mí, hay para usted también. Lo que Dios puso en mi vida, en la vida de su pastor, también lo puso en usted. Simplemente cumplimos actividades diferentes, como los miembros de su cuerpo. Al dedo no le pidan que escuche, porque para eso tiene el oído, ¿no es cierto? A la nariz no le pida que hable, porque para eso tenemos la boca. Pero somos todos miembros de un mismo cuerpo, a todos nos es otorgada una misma cosa, pero todos tenemos diferentes actividades, diferentes obras, diferentes cosas para hacer en el camino del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Hasta ahora vamos viendo que Dios es el que produce y el creyente es el que tiembla ante el Señor.
Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio, leo de nuevo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuál es nuestra finalidad? Ser luminares en este mundo, ser imitadores de Dios, que el mundo pueda ver algo diferente, que no vea gente vanagloriosa, gente altiva, gente egoísta que piensa en sí mismo, sino gente que se da, gente que se entrega. El apóstol Pablo va a decir, y aunque yo me tenga que seguir derramando, el apóstol Pablo sufrió prisiones, es más, esta carta la escribe en la prisión y le dice, gozaos, regocijaos conmigo. Y uno diría, pero está preso. Y sí, porque el gozo del Señor no tiene barreras, no tiene límites, al no ser que el creyente no se quiera gozar. Nosotros nos podemos gozar en el Señor en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Y es esa en la manera en que nosotros resplandecemos en medio de una generación malvada y perversa, viviendo una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. El creyente en estos tiempos tan oscuros y tan difíciles, la iglesia de Jesucristo debe marcar la diferencia. Estamos llamados para eso. Estamos llamados para hacer luz, para hacer la sal, mis hermanos. Y esto no es y no debe ser en nosotros una frase trillada. Tiene que estar en medio de nuestra frente. Porque Dios nos ha puesto por algo en este mundo. Las personas que le rodean a usted, piense un ratito, deme 2 minutos más. Medite en sus familiares. Piense en sus nietos, en sus hijos que no conocen a Jesucristo, en sus vecinos, en sus amigos. Piense en sus compañeros de trabajo. Usted está puesto ahí para hacer luz en ese lugar, para mostrar el camino, para marcar el camino cuando la gente lo vea. Ustedes saben por qué los cristianos fueron llamados cristianos, porque se los quería que ellos se sientan maltratados, como diciendo, ustedes son pequeños ungidos. A ver, ustedes son pequeños ungidos, era una frase que lo que quería hacer era hacerlos sentir mal. Pero en realidad ellos estaban reflejando al Señor Jesucristo. Ellos morían martirizados cantando al Señor de alegría, gozosos porque sabían que tenían una esperanza eterna. Pero hoy hay creyentes que tienen una enfermedad terminal y están llorando porque no se quieren morir. Mis hermanos, nosotros tenemos una herencia en el cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y debemos confiar que si nos toca pasar por este mundo, Dios no lo quiera, Dios no lo permita. Pero si el Señor en su voluntad le place que así sea, debemos gozarnos y regocijarnos. Porque hay algo que no va a poder eliminarnos, ni exterminarnos, ni apartarnos de Dios por siempre. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni enfermedad, ni desnudez, ni nada. Ni nada creado, ni nada que sea espiritual. Nada, dice el apóstol Pablo, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mis hermanos, este mensaje busca que nosotros podamos estar y andar en el sentir que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que podamos reflexionar, mis hermanos, y volvernos de toda actitud que hoy nos hemos dado cuenta que no es la mejor, no es la más conveniente, no es la más favorable para el resto de la congregación. Y que podamos seguir batallando unánimes, juntos, mis hermanos, juntos. Algo que está pasando en estos tiempos, ya hay congregaciones que no se juntan, porque el hermano piensa
otra cosa o no le gusta dar tres glorias a Dios. Miren, hermanos, son pequeñeces. Hay cosas que son fundamentales en nuestra fe, ¿sí? No le vamos a decir, hermano, a un testigo de Jehová o a un mormón, porque por más que ellos digan que creemos en el mismo Dios, no creemos en el mismo Dios. Hay cuestiones fundamentales que nosotros no podemos negociar. Pero hay otras cuestiones que, bueno, se pueden. Hay hermanos que usan velo y también son salvos por gracia mediante la fe. Nosotros no usamos velo, pero podemos compartir. Hay hermanos que no dicen gloria a Dios, nosotros sí lo decimos, pero los hermanos no se van a ir al infierno por no decir gloria a Dios. ¿Se entiende? Por eso el llamado es a estar unánimes, mis hermanos, no pelearnos por niñerías, sino estar combatiendo juntos en la fe, en este glorioso evangelio. Mis hermanos, para terminar, el apóstol Pablo lo que hizo acá es ampliar para que nosotros entendamos esta sentencia que él dice, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia.